Compañeros docentes, buenas tardes. Realmente grato tenerlos en esta reunión de inducción en que hemos querido darles la bienvenida a ustedes, los nuevos maestros que van a colaborar con nosotros en la parte académica en la facultad. Tenemos que también manifestar que cuenten con todo nuestro apoyo. Nuestras puertas, las del subdecanato, las del decanato, las de las direcciones de sus respectivas carreras, están abiertas para que socialicemos lo que tengamos que hacer para trabajar en más comunidad con todos ustedes para avanzar en cuanto al desarrollo académico de la facultad. Tengo que hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, no se puede cerrar las puertas porque estamos expuestos a cualquier verificación, ya sea de parte de los señores de CENICID, de parte de los señores interventores, el subdecanato, la dirección de la carrera. En cualquier momento podemos nosotros entrar para verificar cómo se está dando el trabajo docente. En segundo lugar, los estudiantes tienen derecho a entrar en la primera hora les pedimos que haya cierta flexibilidad. Pero si no alcanza a entrar a la primera hora, después de los minutos que ustedes le conceden para que puedan entrar, pueden entrar a la segunda o a la tercera hora, según el caso. Entonces, no se les cierre la puerta y no se les impida el ingreso por todas las horas que ustedes tengan. ¿Ya? Luego, también quiero pedirles la mayor colaboración a ustedes cuando se les solicite la participación en primer lugar, en este tipo de reunión, para indicarles, para comunicarles cualquier decisión que se haga de parte del decanato y del decanato. En segundo lugar, para el trabajo que tenemos que hacer en la respectiva carrera, ya sea para conducción o la tutoría de tesis, ya sea para el trabajo en el rediseño de la malla curricular, vamos a entrar en un trabajo agresivo de reforma de los sílabos y los programas de estudio. En esto vamos a pedir la colaboración de ustedes, considerando que hemos seleccionado un grupo selecto de profesionales que estamos seguros nos van a ayudar muchísimo en el mejoramiento académico. Entonces, esas mallas curriculares, esos sílabos, esos programas que tenemos, que muchos de ellos exigen una actualización. Ustedes se podrán haber dado cuenta, principalmente los que corresponden a la malla anterior, que necesitan una actualización. En eso les vamos a pedir la colaboración de ustedes para que nos ayuden a mejorar la parte académica en ese sentido. Entonces, tienen ustedes la obligación de acudir cuando les sea requerido como parte de su carga horaria a complementar con el trabajo que se les requiere. El ingeniero Otto Villaprado, director de la Escuela de Ingeniería Comercial, va a puntualizarles también ciertos aspectos relacionados con el reglamento de régimen académico, el reglamento de evaluación, etcétera, que es muy importante que ustedes tengan conocimiento para que lo apliquen con sus estudiantes en la aula. Ingeniero Villaprado. La importancia que tiene este tema respecto a la evaluación para acreditación. ¿Sí? Es muy común, y no les llama sorpresa, que venga uno de los evaluadores, ya sea interno o externo, y le consulte, sea un estudiante, un profesor o un empleado, si conoce la misión y la visión de su institución. Y adicionalmente a eso, qué es lo que comprende de esa misión y visión, y si lo que está recibiendo en el aula de clase el estudiante está acorde con esa misión y con esa visión. Por eso es que es importante que incluso
de vez en cuando por ahí se tome un tiempito y hasta se discuta, o se haga una especie de taller para discutir la visión y la misión tanto de la universidad y de la facultad como de la respectiva carrera. ¿Sí? Eso que está ahí quería aclarar. Luego, vamos a tratar un poco respecto a ciertos artículos, tanto de la ley, la parte legal que rige la educación superior. Primero la LOES, la Ley Orgánica de Educación Superior, y ahí está el Reglamento de Régimen Académico. Internamente nosotros tenemos el Estatuto Orgánico y el Reglamento de Matrículas y Evaluación. ¿Sí? Con respecto a la LOES, hay ahí algunos artículos que son de mucho interés, especialmente para profesores y estudiantes. Entre esos está el artículo 80, el 84 y el 207. Entre el 80 y el 84 está lo que es la gratuidad en el uno, y en el otro está lo referente a la tercera y cuarta matrícula. Porque es importante conocer esto, porque más allá de ser el profesor de una materia, nosotros también tenemos que convertirnos en guías de los estudiantes. ¿Sí? Y es importante hablarles a veces de estos temas para que ellos tengan conciencia al respecto y adicionalmente sepan qué hacer en caso de esto. ¿Sí? Porque el tema de la tercera matrícula ha sido un problema en la actualidad por los requisitos que ahora se determinan en el respectivo reglamento. ¿Sí? Con respecto a la gratuidad también, cuando se les emiten las matrículas a los estudiantes, lo que más van es a las direcciones a preguntar por qué razón les están cobrando cierto valor. Entonces ahí, o por qué le aparece pérdida temporal de la gratuidad o pérdida definitiva de la gratuidad. ¿Sí? Se les recomienda igual a los estudiantes que tienen que leer, ¿sí? Para que estén informados. Y el artículo 207 es el que habla sobre las faltas y las sanciones, tanto de los estudiantes como de los profesores, investigadores, etc. ¿Sí? Ahí la de las autoridades es otro reglamento. Ese artículo es el que determina que un estudiante, un profesor, ya no es sancionado por una autoridad local, en este caso de la facultad, sino que tiene que ser sancionado luego de un debido proceso que lo lleva a efecto una comisión del debido proceso que existe en la universidad y que la preside el decano de jurisprudencia. Entonces las denuncias, los reclamos van dirigidos al rector y él a su vez envía a la comisión del debido proceso para que se inicie la investigación y de acuerdo a lo que ellos determinen, ahí se establece si se sanciona o no. Quien sanciona al final es el Consejo Universitario o el órgano colegiado académico superior, que ese es el nombre que tiene ahora, ¿no? ¿Sí? Luego está el régimen académico. En el régimen académico nosotros también encontramos algunos artículos que deben de conocerlo los profesores, también los estudiantes. Entre esos está el artículo 30 que habla sobre la suficiencia del idioma extranjero para aquellas carreras en las cuales hay idioma extranjero. Y ese artículo casi ninguno de los estudiantes lo conoce, excepto por ahí donde se les ha ido a los cursos a explicar. Dice que una vez que el estudiante haya cursado el 60% más de su malla curricular, en el caso de ingeniería comercial son 47 materias, ¿sí? Entonces dice que después de que haya cursado el 60% de esas 47 materias, el estudiante tiene que someterse a un examen de suficiencia de la lengua extranjera, y eso no lo van a hacer los profesores de la facultad ni de la universidad, sino que lo tiene que hacer una institución externa. Y esa prueba es habilitante para que el estudiante continúe con su carrera. Si no la da, no puede continuar. Si no la prueba, no puede continuar hasta que la apruebe. Entonces de ahí que, al menos los profesores de inglés, hay que hacer conciencia en los estudiantes, que ya no se trata de aprobar porque es un requisito para ingresar, sino que ahora hay que aprobarla sabiendo. Y además de eso, la universidad en los actuales momentos ha creado los GAR de cuarto nivel, los grupos de alto rendimiento. En la actualidad hay 255 mejores graduados de toda la universidad, de los cuales ya están preparando un grupo de 90, creo que son, para enviarlos a hacer cuarto nivel a las mejores universidades del mundo, con todo pagado. Hasta el semestre pasado, los estudiantes solicitaban el retiro de la asignatura a través del artículo 26 del reglamento de evaluación y de matrícula de la universidad. Pero ahora eso ya está escrito en el reglamento de régimen académico, que es superior. Entonces él dice
que los estudiantes tienen hasta 30 días después de iniciar las actividades académicas para retirarse de cualquier materia. Es decir, si las clases empezaron, las actividades empezaron el 5 de mayo, tienen hasta hoy día para pedir el retiro de alguna materia. Pero ya no es como antes, con una simple solicitud. Ahora el estudiante tiene que sustentar la razón o las razones por las que se está retirando de la materia. Ahí habla de casos fortuitos, calamidad doméstica, enfermedad, embarazo riesgoso en el caso de las mujeres, y otras que puedan ser comprobadas. Entonces el estudiante se dice, porque por enfermedad tiene que traer su certificado de una institución pública, ¿sí?, respecto a que está enfermo, que no va a poder asistir o cosas por el estilo. ¿Okay? Eso con respecto a ese artículo. También está el artículo 63 del mismo régimen académico, que habla sobre el periodo de validez de una materia para ser homologada. 5 años, no más. Eso está en el primer numeral, párrafo 2, dice que para efectos de homologación de una materia, 5 años de haber sido aprobada es lo máximo que se considera. Si es más de 5 años, simplemente no se la considera para evaluación. Tanto así que incluso en la disposición general quinta ya habla de que si un estudiante se ha retirado y regresa hasta los 5 años, se le consideran sus materias aprobadas. Pero si regresa más de 5 años, entonces va de nuevo a primer nivel. Lo que no tiene que hacer ya es curso de nivelación. Una vez que es estudiante universitario, no pierde esa calidad de estudiante universitario. ¿Sí? Eso que está ahí con respecto a los artículos del reglamento del régimen académico, de todas maneras, como conocimiento general, dentro de las disposiciones generales, la tercera y la cuarta son las que establecen los periodos que tienen los estudiantes para titularse. Dice que si un estudiante una vez que ha egresado tiene más o menos un promedio de 2 años y medio para titularse, si no se titula en ese tiempo, entonces si está entre 18 meses y hasta 10 años, tiene que volverse a matricular en la carrera a ver las materias de la profesión para actualizar conocimientos. Si es más de 10 años, ya no puede graduarse en esa carrera, en esa facultad. Tiene que irse, o coge otra carrera o se va a otra universidad a buscar la misma carrera. Y lógicamente que le van a aplicar el artículo 63, es decir, no le van a homologar materia porque tiene más de 10 años, entonces tendrá que empezar de nuevo desde primero. Ok. Con respecto ya al régimen al reglamento de matrículas y evaluación de la universidad, el artículo 25-26 es el que dice que no hay cuarta matrícula bajo ninguna circunstancia. Un estudiante solo puede ver hasta 3 veces una misma materia. Si la reprobó por tercera vez, tiene que cambiarse de carrera, de facultad, de universidad y va con la gratuidad perdida. Hay tercera matrícula, pero ahora es sumamente difícil para un estudiante conseguir una matrícula porque tiene que tener o cumplir requisitos previos antes de poderla solicitar. Como por ejemplo, dice que puede ser cualquiera de los 3 requisitos: que tenga un promedio de asistencia de más del 75% o que tenga un promedio de calificaciones. Ya hicieron la aclaración, ahora es un promedio de calificación en las materias cursadas y aprobadas de 7.5 más en todos sus estudios, o que tenga un promedio de 7.5 o más de las materias cursadas y aprobadas en el semestre inmediato anterior. Si cumple una de esas 3, entonces recién ahí puede solicitar tercera matrícula. El artículo 5 es el que determina cuándo son las fechas de exámenes. ¿Sí? En este caso, como se retrasó un mes el inicio de la clase porque íbamos a empezar a abrir, pero después dijeron que no, que el 5 de mayo. Estas son las fechas de los exámenes para el primer parcial y el segundo parcial. Aunque también los tienen anotados ahí en el libretín que se les dio. ¿Eso ya considera el error de lo que se propuso? Sí, aquí son las fechas ya efectivas. Entonces, el 30 de junio hasta el 4 de julio tenemos los exámenes del primer parcial. Hasta el 5 de septiembre, del 1 de septiembre hasta el 5 tenemos los de recuperación. Y del 15 al 19 de septiembre tenemos los exámenes, segundo parcial, el examen de recuperación del 15 al 19. No, a usted se le da su horario de examen.
Se le dice qué día y qué hora. Claro, que ese día el estudiante solo tendrá el examen con usted, no va a tener clases, pero igual el profesor tiene que cumplir su jornada. ¿Sí? Si se me ocurre, a usted le tocaba el lunes y tenía clases desde las 7 hasta las 10 de la mañana, el examen va a ser de 7 a 8. ¿Sí? Los estudiantes se van, pero igual usted tiene que seguir aquí cumpliendo su respectiva jornada de clases. ¿Sí? Bien, continuamos. En la universidad ya hay un reglamento de evaluación unificado para todos los mismos. En este caso, nuestra facultad de primero a octavo. Nosotros tenemos 3 exámenes: primer parcial, segundo parcial y examen de recuperación. Con respecto a los exámenes del primer parcial y segundo parcial, están compuestos de 2 calificaciones. La una que es el proceso y la otra que es el examen. El proceso es sobre el 70%, sobre 7. De los 10 puntos del parcial, el proceso es 7 y el examen es 3 puntos. De ese proceso, que es 7, 4 puntos son a un proyecto. Ese proyecto es grupal. Puede ser un proyecto al semestre, pero usted tiene que ver la forma de calificarlo en el parcial, porque hay que calificar por parcial. O puede ser un proyecto por parcial. En el caso de los estudiantes del primero a cuarto semestre, lo que se les está pidiendo es que dentro de los requisitos mínimos que tenga ese proyecto, el título, planteamiento del problema, objetivo general y por lo menos 3 objetivos específicos. A los estudiantes de quinto a octavo, incluso para que vayan haciendo una especie de ejercicio para efectos de su plan de tesis o su proyecto de titulación, como sea, ya se les puede pedir un poco más. Se les podría ya pedir un poco más, en este caso, que aprendan a formular un problema, que aprendan a elaborar una hipótesis con sus respectivas variables dependientes e independientes, ser un poco más exigente con respecto a las citas bibliográficas, es decir, incluso ya irlos induciendo a utilizar el formato APA, en este caso el APA 6, ¿sí? Para ya ir eliminando esta cuestión de la mala costumbre de los plagios, es decir, simplemente copiar una definición y no poner a quien corresponde. ¿Okay? Entonces ya se podría exigir un poco más a los estudiantes de quinto a octavo. ¿Okay? La calificación de ese proyecto, ya contesta el profesor. Usted puede decir 1 punto al trabajo escrito y 3 puntos a la defensa, es decir, a la exposición. O 2 y 2, o 3 al escrito y 1 a la defensa. Preferiblemente 2 y 2. La calificación puede ser al grupo o puede ser individual, eso también lo maneja el profesor. Muchas veces los grupos son homogéneos, trabajan bien, todos han colaborado, entonces se los califica en grupo, pero otras veces hay inconvenientes en los grupos. Entonces una forma de motivar a que los estudiantes que participan menos se involucren más es calificándolos en forma individual. Bien, luego queda un punto que es para las tareas individuales, otro punto que es para las exposiciones individuales y un punto para la participación en clase. Entonces ahí ustedes tienen los 7 puntos, ¿sí? Ustedes tienen que ir registrando todo ese proceso, tienen que ir quedando evidencia de todo ese proceso. Incluso hay un formato donde están, que ustedes imprimen. Aquí ustedes tienen para las asistencias, pueden imprimirlo cuantas veces deseen. Aquí va a ir el porcentaje de asistencia, aquí va el proyecto y aquí van los otros 3 puntos de los que les hablaba y ahí tienen el total del proceso. Esa evidencia ustedes la tienen que ir recogiendo porque eso lo tienen que entregar después a la secretaría conjuntamente con los exámenes. ¿Ok? Con respecto al proyecto se les recomienda, no es obligatorio, para que no tengan que estar llevando todos los proyectos escritos a la secretaría como evidencia. Preferible que los mismos estudiantes los conviertan a PDF y quemen un par de CD. Uno se queda el profesor y otro lo entrega en la secretaría con todos esos proyectos. Porque los estudiantes tienen derecho también a pedir una revisión del proyecto en el caso que se sientan perjudicados con respecto a la calificación. De lo otro, igual tienen que ir llevando evidencia por si algún estudiante en algún determinado momento reclame. Él va a decir, ¿por qué me ha puesto 0 en las tareas individuales y yo las he presentado todas? Entonces
Lo ideal sería que a todas las tareas usted las vaya firmando, vaya anotando con fechas, todo para que no haya ese tipo de sorpresas, ¿no? Bien. Está el examen entonces, que es sobre 3. ¿Sí? En el primer parcial es respecto a lo que se dio en el primer parcial, en el segundo parcial también es solo lo del segundo parcial. En recuperación es que es acumulativo. Es más, el reglamento de evaluación de la universidad dice que es acumulativo. ¿Sí? Si usted, por cuenta propia, decide ponerse de acuerdo con los estudiantes y dice solo les voy a tomar primer parcial o solo les voy a tomar segundo parcial, es su riesgo. Porque no faltará un estudiante que no le fue bien en el examen y dice lo que pasa es que solo tomó el primer parcial y yo había estudiado el segundo parcial. Entonces el estudiante incluso podría pedir hasta que se nulite ese examen. ¿Okay? Bien. Eso para el primer parcial y segundo parcial. Luego viene el examen de recuperación. ¿Cómo es esto del examen de recuperación? Primero, ¿quiénes aprueban en forma directa la materia? Los estudiantes cuyo promedio en los 2 parciales sea mayor o igual a 7. ¿Sí? Indistintamente, si yo tengo 10 en el primer parcial y 4 en el segundo parcial, promedio 7, aprobé. Si tengo 10 y 10, mucho mejor. ¿Sí? Pero la cuestión es que el promedio entre los 2 parciales me dé 7 o más. ¿Quiénes se quedan a recuperación o quiénes van a recuperación mejoramiento? Solo los estudiantes cuyo promedio entre los 2 parciales es entre 4 y 6.99. Ellos van a examen de recuperación o mejoramiento. Los que ya aprobaron no van a examen de mejoramiento, no lo prevé el reglamento. Es más, el reglamento ahí habla de quiénes van, siempre y cuando el promedio sea este, el que les estaba hablando. ¿Y cuánto debe de sacar mínimo un estudiante para aprobar en recuperación? Tiene que sacar una nota que al reemplazar la más baja de cualquiera de los 2 parciales y al calcular de nuevo el promedio me dé 7 o más. No es que mínimo tiene que sacar 7, no, eso ya no existe. Si yo tengo 1 en el primer parcial y 9 en el segundo parcial, estoy en recuperación porque tengo de promedio 5. ¿Cuánto debería sacar para aprobar? 6. Porque el 6 reemplaza ese 1. 5. El 5 reemplaza ese 1. Más 9, 14 y 2 para 2, 7. ¿Sí? Si yo tengo 10 en el primer parcial y 1 en el segundo parcial, debería sacar 4 recuperación porque ese 4 reemplaza a ese 1. Esa es la nota mínima. Claro que él puede mejorar. Tiene 1 en el segundo y 10 en el primero y se saca 10 en el segundo, mucho mejor porque incrementa su promedio. Entonces, esa es la forma como los estudiantes llegan a recuperación y aprueban. Los que tienen menos de 4, es decir, entre 0.1 y 3.99, reprueban la materia. Dígame, maestro. Sí, el artículo 17 dice lo siguiente, pero el tema que usted está tratando. El promedio de 7 en examen de recuperación se obtiene la nota más alta de cualquiera de los parciales. Más baja. Más alta de cualquiera de los parciales, sí. Que hablaba de las más bajas, entonces eso me llama la atención, por eso hago la participación. Ya. Y entonces quiero que lo explique bien. ¿Ya? Ok, es lo mismo. Porque dice, el promedio de 7 en el examen de recuperación se obtiene la nota más alta de cualquiera de los 2 parciales. Cojo la nota más alta de cualquiera de los 2 parciales y a esa le sumo lo que sacó en recuperación. O al revés, cojo la de recuperación y reemplazo la más baja y sumo como la más alta y saco el promedio y eso que está ahí, si me da 7 o más, con eso pruebo. No sé si respondí la pregunta. Cualquiera de los 2 métodos tiene que dar el mismo resultado. Claro. Es más, eso es sistémico ya, eso lo hace el sistema. Yo lo único que en el caso que el alumno me pregunte, ingeniero, ¿aprobé o no aprobé? Entonces yo debo tener ahí mi registro. A ver, ¿cuánto sacaste ahorita? 8. ¿Cuánto tenías en el primer parcial? 8. ¿Cuánto tenías en el segundo parcial? 4. Este 8 se lo sumo al 8 que tenías entre los 2 parciales y me da promedio 8. O este 8 reemplaza ese 4 y me da promedio 8. Este tema es similar que se usa en la Universidad Católica, como la PETEC. Ahora, ¿se puede usar también para mejorar notas o solo para hacer? No, por eso la condición es, ¿dónde estaba lo de? No, estaba el examen de recuperación. Sí, pero aquí no. Aquí dice, ¿quiénes llegan a ese examen? Solo los estudiantes cuyo promedio
Está entre 4 y 6.99. Esa es la limitación. No es abierto, que debería ser, pero sin embargo, porque aquí más oportunidad tienen de mejorar la nota los que se fueron a recuperación que los que aprobaron. ¿Sí? Pero sin embargo, así es como está escrito. No sé si tienen alguna duda adicional al respecto. No. Ok, respecto de bueno, eso ya también lo había explicado, esos son los que reprueban. ¿Sí? Cuando usted haya recetado el examen, de acuerdo al reglamento, tiene hasta 48 horas. Igual eso en alguna oportunidad en la Comisión Académica de la Universidad de Guayaquil se dijo que era un poco flexible. Igual, usted puede hacerlo hasta 3 días después de haber tomado el examen. Tiene que entregarle las calificaciones y los exámenes a los estudiantes. ¿Sí? Usted les tiene que anticipar, tal día, jóvenes, señores, señoritas, yo les voy a entregar las notas. O sea que si un alumno no vino, entonces después no puede decir, es que nunca dijo cuando iba a entregar las calificaciones. ¿Sí? Entonces, en el examen, usted tiene que desglosar proyecto tanto, participación en clase tanto, actuación tanto, tareas individuales tanto y examen tanto. Y se lo sumo, que quede desglosado qué corresponde a qué cosa. ¿Okay? No está bien que usted, por comodidad, no les haya tomado tareas individuales ni actuaciones individuales, sino que todo lo basó en el proyecto, y lo que hace es prorratearle, de acuerdo a lo que sacó el proyecto, viene y le pone las otras notas. Por ejemplo, si en el proyecto sacó 2, ese es el 50% del 4, entonces en todos los otros te voy a poner 0.5, 0.5, 0.5, que sí ha pasado. Y el estudiante con justa razón va a ir reclamando, porque él conoce el reglamento. Entonces, preferiblemente es ir calificando todo lo que corresponde. ¿Ok? El estudiante tiene que devolverle los exámenes, porque esos exámenes hay que entregarlos en secretaría. Mucho cuidado con los exámenes que están con lápiz y que tienen enmendaduras con liquid paper. Eso hay que aclararle a los estudiantes. No hay reclamos de examen que están con lápiz con enmendaduras de liquid paper, por si acaso. ¿Sí? Bien, luego de eso tiene 48 horas más para entregar las actas con las notas manuscritas y los exámenes a la Secretaría de la Facultad. Los estudiantes tienen derecho a la recalificación de su examen. La primera instancia es el profesor. Él puede pedir al profesor que le revise y que te reconsidere. El profesor tiene la potestad de ratificarse o rectificar. Si rectifica, a buena hora. Si se ratifica, el estudiante todavía tiene otra instancia, que es el subdecanato. Al subdecanato le pide que le recalifiquen el examen, él forma un tribunal y ese tribunal recalifica. Si se ratifican, todavía le queda el vicerrectorado académico. Y por último, si por ahí tampoco obtuvo lo que quería, puede hacerlo a través del CES. Esas son todas las instancias que tiene el estudiante para la recalificación de su respectivo examen. Por eso es importante entregarle los exámenes en la secretaría. Sí, se debe de decirle a los estudiantes que para pedir una recalificación lo ideal es que incluso puntualicen qué temas son los que quieren que le recalifiquen y por qué razón. Claro que si el profesor nunca entregó los exámenes, el estudiante lo que escribirá ahí, el profesor no entregó los exámenes. Y entonces se está incumpliendo con la norma, con el reglamento. ¿Ok? Bien. Las notas son con fracciones, no se redondean. ¿Sí? Salvo que los parciales, el proceso y el examen tengan fracciones, pero el total me dé entero. Por ejemplo, si un alumno tiene en el proceso 5.5 y en el examen 1.3, eso que está ahí es 6.8. No es que yo venga y le pongo en el total 7. El alumno se va creído que tiene 7, pero cuando se registra en el sistema se registra el proceso que es 5.5 y el examen que es 1.3 y la suma va a ser 6.8. Si usted considera de que debe de tener el 7, entonces ajuste el proceso y ajuste el examen y déjelo escrito también en el proceso y déjelo escrito en el examen para que sea congruente. ¿Ok? Además de eso, ahora el estudiante para aprobar una materia tiene que cumplir otra condición, ¿sí? Que es tener asistencias del 70% o más a las clases efectivas de esa materia. Es decir, que la condición ya no es simple, es decir, ¿quiénes aprueban la materia? Los estudiantes cuyo promedio es mayor o igual a 7.
Si el estudiante tiene 10 en el primero y 10 en el segundo, pero tiene menos del 70% de la asistencia, le va a salir igual en el sistema reprobado. No se puede dejar a un estudiante afuera del curso porque ya tiene más del 30% de faltas. No se le puede negar al estudiante a rendir el examen porque ya tiene más del 30% de faltas. Usted tiene que dejarlo entrar. Si él va a dar el examen, que dé el examen, lo califica, le pasa la nota, pero también le tiene que pasar el porcentaje de asistencia. ¿Okay? Eso que es sumamente importante porque hasta el año pasado se estilaba eso. El mismo profesor decía, usted ya tiene más del 30% de faltas, así que ya ni venga. O ya no le tomo examen. Y ahora ya no se puede hacer eso. Dígame. Ingeniero, el tema es con respecto a cómo se va a valorizar ese 70%. ¿Parcial o semestral? Por cada parcial. Es decir, si yo en el primer parcial tuve 40 horas de clases, mire que no digo 40 días ni 40 horas, 40 horas de clases, y el estudiante vino a 20, entonces tiene 50%. Si el estudiante vino a 30, 75%. Si el estudiante vino a las 40, tiene 100% de asistencia en el parcial. Porque el sistema lo que hace es coger los dos parciales, suma y promedio. ¿Okay? Es 20. Es más, yo como alumno pude haber asistido al primer parcial al 50%, pero en el segundo parcial asistí al 100%. El promedio es 75, entonces no tengo problema. ¿Sí? No es que se suma el 20% del primer parcial, el 20% del segundo, el 40% te queda. No, sigue teniendo el 20%, porque lo que hace es ahí promediar. Y por eso es que, como le dijo el señor subdecano hace un rato, la asistencia ya no es por jornada. ¿Sí? Antes, como las horas incluso eran de 45 minutos, uno decía a las 7 las clases empezaban a las 7, 7 y cuarto cierro la puerta y nadie más gente. Entonces tenía 3 horas de clases y el estudiante tenía las 3 faltas. En la actualidad la asistencia es por hora clase. Yo sé que empiezo a las 6 de la tarde, ya converso con mis estudiantes, señores, hasta las 6 y cuarto pueden entrar libremente y tienen esa asistencia. Pasado ese tiempo, ya es política suya. Pueden entrar, pero no tienen la asistencia de esa hora, sino de la hora que viene. O si no, esperen al cambio de hora. A las 7, los estudiantes tienen toda la potestad de derecho de ingresar y yo tengo que ponerle las asistencias de en adelante. Y si uno por ahí llegó a las 8, también puede entrar y se le tiene que poner la respectiva asistencia. ¿Sí? Porque si no lo estaríamos perjudicando, especialmente con esta consideración de que se reprueba la materia también por faltas. ¿Ok? Bien, este es el formato de actas de exámenes que se les va a entregar. Esto se los entrega la Secretaría de la Facultad el día que les toca tomar su examen. Ese día, cuando ustedes vayan a firmar el registro, ahí les van a entregar la carpetita con sus respectivas actas para examen. Entonces, aquí registran porcentaje de asistencia, aquí se registra el proceso, examen, el total y las notas en letras. Si yo tengo, por ejemplo, 7.89, ¿cómo hago para en ese espacio meter todo eso? Como lleno un cheque, 7.89 sobre 100. Eso es válido. ¿Sí? Entonces no habría por ahí inconveniente. En lo de letras, ¿no? Sí va a estar habilitado. Entonces, incluso ya va a estar habilitado para que ustedes puedan ingresar las calificaciones a través del portal de la facultad. ¿Okay? Con eso que está ahí, ya se evita el intermediario, que es el que digita, pero sí hay que ir a dejar de todas maneras toda la evidencia de la que se les habló. Ustedes tienen que entregar en la secretaría actas de calificaciones. Lleven copias para que les pongan el recibido en las copias. Las copias son importantísimas. Aquí ha habido estudiantes que a uno lo buscan, ingeniero, mire, yo fui su alumno el semestre anterior, el año pasado, y no me aparece esta nota. Entonces, yo normalmente guardo hasta 2 años mis copias de las actas, les busco y les doy una copia. Tome, vaya a la secretaría para que les solucionen el problema. Ok, entonces les decía, las actas, los exámenes originales, las actas del proceso con las asistencias y la parte que era alternativa es si dice que ustedes así deciden. ¿Sí?
Claro, pero no entrega los aportes. Lo que usted hace es en el proceso ir registrando todo. Y eso es lo que usted entrega. Acuérdense que al final, fuera del proyecto, todo se reduce a uno. Tareas individuales, usted puede incluir ahí los aportes que les toma semanalmente, pero todo se reduce a uno. No es que equivale al 10% de la nota. Sí. Entonces por ahí se me ocurre, dice unos estudiantes, lo que pasa es que nos enviaron el trabajo y sobre ese mismo trabajo, no sé, me estaban explicando, nos hicieron valer sobre 3 y como el trabajo no estaba bien, entonces todos tuvimos 0 sobre 3. Entonces en los 3 esos indicadores 0, 0, 0. Tiene que ser individual. Tiene que ser individual. Porque puede ser que el trabajo no sea bueno y usted le pone 0 de pronto, amerita el 0, pero no por eso lo va a castigar en las otras 2 en 0. Participación en clase, posición individual, ahí como que no va. No. Primero, no hay la figura de examen atrasado, salvo que el señor decano quiera autorizar a algunos, pero de ahí el estudiante no tiene que solicitarle ni al decano, ni a su decano, ni a los directores. ¿Qué pasa con un estudiante que llegó tarde? Si usted todavía cree que puede ese estudiante rendir el examen, se lo puede tomar. ¿Qué pasa si el estudiante, eso ya depende del profesor, qué pasa si el estudiante no pudo llegar a tiempo, ya llegó cuando se terminó el examen? El profesor tiene la potestad de tomarle el examen a ese estudiante en el otro curso donde vaya a hacer la evaluación, siempre y cuando todavía no haya subido las notas al portal ni haya entregado las actas a la secretaría, porque una vez que hizo eso ya no puede dar marcha atrás. Lo mismo con las justificaciones de la falta. Ni el decano, subdecano, ni directores justifican faltas. Eso lo hace el mismo profesor. ¿Sí? ¿Tiene la potestad del profesor para justificarlas o no? Eso depende del profesor. ¿Ok? Yo voy a tener este problema con una chica porque justamente va a dar a luz en esa época. Yo le dije, me preguntó si me podía adelantar el examen. Y le dije si podía consultar con la autoridad. Es que no hay el examen ni adelantado ni atrasado, porque entonces tendrían a usted que emitirle un acta. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede ahora? ¿Por qué no hay la figura de examen atrasado? Sencillamente porque el examen ya no tiene el peso que tenía antes. El peso es mínimo, es sobre 3. Entonces, si un estudiante no se presentó al examen y no se va a presentar, pero tiene la nota del proceso, hay que ponerle la nota del proceso. En este caso, se pone el porcentaje de asistencia, nota del proceso, y aquí usted tiene que poner o rayitas o NSP, no se presentó. No le puede poner 0 porque 0 es una calificación. Y en la firma también le pone no se presentó o le pone rayitas. ¿Sí? Eso es lo que usted debería hacer. Si un estudiante no tiene proceso pero dio el examen, hay que ponerle la nota del examen. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Lo que pasa es que si yo no vine hoy día a clase y hoy día justo hubo un trabajo, ya no me corresponde. Es que usted no puede hablar de un solo trabajo. Estamos hablando, se me ocurre que al parcial yo hice 10 evaluaciones y el alumno asistió a 8 y en las 8 sacó 1, 1, 1, 1, entonces tiene 0.8 de que no asistió a 2. Pero no puedo tomarle esas evaluaciones atrasadas, ya ahí se le va a perder el control. ¿Sí? Es para el que estuvo, para el que no estuvo, no estuvo. En la tarea denominada exposiciones. Las exposiciones son de carácter verbal. ¿Ya? ¿Qué evidencia puedo demostrar yo aquí a las autoridades o a la secretaria que tal fulano hizo una exposición? Simplemente la nota mía. La nota suya. Esa sería la única evidencia, lo que usted va anotando ahí. ¿Sí? Eso sería la única evidencia. La otra sería filmar o grabar. Claro. Pero eso que está ahí no podemos hacer. Son lo mismo. Sí. Un taller, por ejemplo, para hacer una aplicación de un caso, una solución, una discusión. Y cada estudiante hace sus trabajos. Tengo que recoger unos papeles para Sí. ajustar. No, pero eso no los adjunta, los tiene usted.
o puede devolvérselo a los estudiantes calificados y firmados. Yo hago talleres y hago eso. Califico y se los devuelvo. Y ellos lo tienen ahí como evidencia. Yo lo que hago es registrar. O usted podría quedárselos y tenerlos ahí como evidencia en caso de que se los requieran. Pero ese paquetito no lo tengo que No, entregar. lo único son los exámenes, el acta y lo del proceso y el CD. Lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo se van a ir implementando otras situaciones. Ya vendrá el asunto del portafolio estudiantil también. Eso que está ahí, ya vamos a ver cómo se lo va a armar y cómo se lo va a empezar a aplicar. Ingeniero Urel. Con el tema de los exámenes, hay algo en la ley que defina si hay algún modelo, formato, o eso también es a criterio. No hay un examen estandarizado por materia por cada profesor a la fecha. En idioma y en cómputo ya se lo está haciendo. Me imagino que en un futuro probablemente también se lo haga, pero queda a libertad del profesor. Por supuesto que al azar sí se revisan los exámenes para ver cuál es la rigurosidad y adicionalmente si reflejan lo que se está dando dentro del curso. ¿Ok? Así es, también es válido. Sí, eso no es problema. Acuérdense que de acuerdo a la ley de comercio electrónico, ese tipo de documentación también ya es legal. ¿Sí? ¿Algo más? El proyecto que tiene valoración de 4 puntos es individual o puede ser grupal. Grupal, preferiblemente grupal. Si usted lo quiere hacer individual, no habría problema. La cuestión es dependiendo de la cantidad de estudiantes que usted tenga. Si tiene 20, 30 estudiantes, puede hacerlo individual, pero si tiene 60, 70, lo ideal sería hacerlo en grupo. ¿Ok? ¿Algo más? Se mantiene todavía que los estudiantes evalúan a los profesores. Es que eso que está ahí es parte de los indicadores para la acreditación. Es más, va a haber la evaluación. Va a haber evaluación de estudiantes a profesores, de profesores a directivos, de directivos a profesores y entre profesores. Eso está previsto incluso dentro del reglamento del escalafón docente y en la ley también. Entonces necesariamente vamos a ser evaluados. Ahora, lo que pasa es que a partir de este año también la evaluación va a ser electrónica, es decir, el estudiante va a ingresar a la página web y de ahí hará la evaluación. El semestre pasado lo hicimos a mano, que todavía estamos tabulando todas esas hojas, todas esas encuestas. ¿Quién notifica a los estudiantes la fecha y la hora? Las autoridades de la facultad, en este caso la autoridad académica, que es el señor subdecano. Bien. Se les recuerda que deben de entregar lo más pronto posible toda la documentación para que les puedan elaborar y firmar su contrato. Aquí atrás del rectorado, el ex Cyber, ahí han abierto ocasionalmente una oficina con unas carpas, ahí pueden ir a firmar su contrato. Para aquellos colegas que ya tienen maestría, creo que el contrato es hasta diciembre. ¿Sí? Para los que no tienen maestría es hasta octubre, pero con renovación inmediata. Va a haber concursos de méritos y oposición, entonces aquellos que quieran hacer carrera, porque la carrera docente ha tomado valor de nuevo, entonces para que se vayan alistando para concursar. Los que tienen maestría vayan buscando ya hacer un doctorado, porque eso que está ahí va a tener bastante peso. A medida que vaya transcurriendo el tiempo también se les va a empezar a dar talleres especialmente para poder escribir artículos científicos y poderlos publicar en revistas indexadas, porque eso que está ahí también tiene una valoración. Todos los profesores ya tienen un correo institucional, una dirección de correo institucional. Deben de acercarse. ¿A partir de cuándo? A partir de mañana, arriba del centro de cómputo, es personal, porque les tienen que entregar el correo y su clave. Si usted dice, yo no puedo, que mande a alguien una cartita, copia de su cédula para que le retire por el efecto de la cuestión de la clave. ¿Ok? ¿Algo más? Para obtener su listado, a ustedes ya en el centro de cómputo les dieron un usuario y una clave. ¿Sí? Con ese usuario y clave entran, primero pongan la parte de entrada del docente. Aquí, esta es la página principal y aquí dice el sistema docente. Cuando entran ahí les va a pedir su usuario y su clave.
La primera vez le va a pedir que la cambie, ¿no? Luego de eso, aquí usted puede ver listado de estudiantes y por aquí registro de notas. Aquí le aparecen los paralelos que le han sido asignados. Le da clic. Le da clic y le aparece ahí para sacarlo en Excel o sacarlo en PDF. Y este es el modelo, ¿no? Que usted va a tener. Me decían que las matrículas son hasta el 5, ¿no? Es decir, hasta mañana. Entonces es probable que hasta la próxima semana todavía les aparezca algún estudiante nuevo. Hay que cumplir con lo que establecen las autoridades. Dígame, ingeniero. Los que hayamos implementado una metodología de aula virtual o en la plataforma de Google, tenemos que cambiar todo hacia el correo nuevo que vamos a tener y podemos seguir trabajando. Usted puede utilizar todos los medios posibles para hacer las evaluaciones, participaciones de los estudiantes, pero debe ser muy cuidadosa con eso, es decir, que vaya quedando la evidencia, si es posible vaya imprimiendo. ¿Sí? Ahí los estudiantes usted les puede subir tareas, usted les puede hacer foros y cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, que vaya quedando evidencia de eso. Eso ya se está utilizando mucho, ¿no? ¿Sí? Aquí en nuestro medio, al menos en la universidad, las fechas tentativas que se han propuesto para la jornada de formación docente. ¿Ok? Entonces, tiene que estar presto también a las convocatorias que se le hagan para las capacitaciones. Bien, si no hay más preguntas, entonces le doy paso al señor decano. Una pregunta adicional, ingeniero. Todavía hay cierta inquietud de parte de los docentes nuevos con respecto a la forma de marcación. ¿La forma? De marcación en el reloj biométrico. Hasta ahorita es por jornada en el biométrico. Si mi jornada es de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde porque soy jornada completa, a las 7 me registro el biométrico, a las 3 y media registro la salida. De ahí en los escritorios de los inspectores registro entrada y salida de las horas de clase. Hasta que ya se les programen las otras actividades y ahí se les instruirá respecto a cómo tienen que ir registrando y evidenciando esas otras actividades. ¿Okay? Es muy importante ya empezar a escribir en el registro qué temas son los que se han tratado en la hora de clase. Usted lo puede hacer al ingreso, poner ahí qué temas va a tratar, o lo puede hacer a la salida, qué temas trató, pero hay que registrar. ¿Qué pasa en el horario corto? Que nosotros tenemos 7 horas, tenemos la obligación de también tener la media hora de lunch. Sí. También. Sí, o sea, hasta aquí tengo entendido que es la media hora de lunch, no la salva nadie, o sea, no está dentro de las 8 horas laborables. Hasta que no nos aclare eso, talento humano deberá ser así. Colega. Yo tengo horario de 7 de la mañana y de 3 y media a 5 y media. ¿Un horario pues matutino o vespertino? Igual la misma jornada. Está en los dos. Pero si puede, mire, ahí sí tendríamos que coordinar. ¿De qué carrera es usted? Tendría que coordinar con el ingeniero. Yo como los profesores de ingeniería comercial, yo mismo les he armado a veces el horario. Vea, este día a usted le toca desde las 7 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Aquí tiene 12 horas. Acá tiene lo mismo, 12 horas, 24 horas. Entonces acá, que no le toca clase a las 7, sino que le toca a las 11, puede venir a las 11. La cuestión es que complete las 40 horas a la semana. Lo que no está permitido es que venga 2 horas en la mañana, 2 en la tarde, 2 horas en la noche, de vez en cuando en la mañana. No, o sea, hay que más o menos estandarizar. 40 horas a la semana, no necesariamente ni obligatoriamente 8 horas diarias. El día que por obligación, por efecto de los cursos, le toque estar las 12 horas, está las 12 horas, pero otro día que no tenga esa necesidad y va a estar y solamente necesita 4 horas, ahí estará 4 horas y ya cumplió con la jornada de... En mi caso no es que tengo que entrar a las 7 de la mañana el día que no toca clase, no tiene sentido. Por eso le digo, tienen que armar el horario con su director, ¿sí? Para que no tenga después inconvenientes, ¿ok? Ya eso que está ahí queda en su mano, pero claro, y si es posible que le muestre la fecha de emisión de la matrícula. ¿Sabe por qué? Porque se está dando esto. Hay estudiantes que por algún motivo no quieren estar en un paralelo X y están asistiendo a otro. A la oficina van bastante a pedir a que se los pongan en ese paralelo donde han estado asistiendo, pero en el registro ya tienen asignado otro. Entonces ellos tienen que ir a su curso.
y ahí sí usted tiene que sancionarle o castigarle con la falta. De lo contrario, sí amerita que se la justifique. Porque las matrículas, insisto, son hasta el día de mañana. ¿Ok? Ahora sí, señor Regano. Hola, hola. Buenas noches. En primer lugar, yo le doy la bienvenida a este Centro de Educación Superior que les ha abierto las puertas para que nosotros hagamos de esta facultad una de las mejores facultades. Estamos empeñados en trabajar con ustedes, que la mayoría tienen maestría, en que nos involucremos en el proceso de educación. Cuando digo involucrarnos en el proceso, es porque la mayoría de nosotros, o porque nos formamos con una exigencia en que era la toma del examen y la nota. Así nos enseñaron, así hemos venido transmitiendo. Pero la universidad adoptó una forma de calificar, implementar un proceso de calificación de tal manera que el 70% del rendimiento del estudiante esté en el proceso y el 30% para el examen. Eso quiere decir que nos hace ser más profesores. Lo que se procura es que esa calificación refleje lo que nosotros hemos enseñado. Para algunos de nosotros la característica fue: se matriculan 100, se quedan 70, pasan 30. Nosotros en ese sentido vamos a tener una evaluación en función de resultados de aprendizaje. Tampoco se trata que para tener una evaluación como docente pasemos a todo, porque también es negativo. Es malo también que se nos quede una gran mayoría. Nosotros tenemos que estar con el equilibrio. Si pasa una gran mayoría, no olvidemos, vamos a ser evaluados en función de resultados de aprendizaje. Se han conformado las comisiones académicas con los jefes de área, que se les hará, quienes les harán llegar a ustedes los procesos de evaluación del docente en el aula. Cualquier rato, el jefe de área va a entrar a su aula de clase y va a levantar una información con respecto al proceso dedicado a la clase, cuyo proceso ustedes lo van a conocer. En lo posible, procuren cumplir con todas las exigencias que le acaba de dar Otto Prado, nuestro director de la carrera de Ingeniería Comercial. Son bastante amigables, pero más allá de lo que significan exigencias, también es preocupación de esta facultad con sus directivos de promover para aquellos que no tienen maestría una agresividad al fondo para que se involucren en tener maestría aquellos que no la tienen. Y aquellos que no la tienen, vamos nosotros a procurar. Estamos en conversaciones con Argentina, estamos en conversaciones con México, para así mismo entrar a formar parte de aquellos que vamos a optar por los PhD. Les he comentado algunos, yo tengo 65 años de edad, ya no quería hacer ninguna cuestión posterior, pero como un ejemplo para que me sigan los jóvenes, voy a hacer mi PhD. Y los invito para que aquellos que no tenían voluntad se incorporen a este proceso, que lo vamos a aceptar como un reto, con el ánimo de hacer de esta una de las mejores universidades. Y de manera particular, pues, nuestra facultad. Yo los invito a integrarnos a ella. Y si tienen cualquier duda, cualquier comunicación, en primer lugar se comunican con su director de carrera. Si amerita el caso, yo lo podría atender. En mi principio de la delegación administrativa, en la que yo sí creo, no estoy en capacidad de atender 14.000 estudiantes y 500 profesores para decirle: dejo las puertas abiertas para todo el mundo, porque es imposible. En todo caso, canalizamos los pedidos a través del subdecanato, las direcciones de carrera, y en el mejor de los casos, si no hay solución, igual la vamos a buscar de cualquier problema que tenga. De ser necesaria la intervención, la voy a aportar. Pero en todo caso, busquemos los canales adecuados. No sé si tengan algo más que agregar o
perjudicado. Bueno, se les agradece.